Sandra Calvache Ortiz, líder de mercadeo de Superinter, otras de esas líderes de Grupo Éxito que son ejemplo. Sandra, gracias por estar aquí y pues por venir desde Cali a compartir con nosotros un poco de tu experiencia. Claudia, no, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en este espacio y poder hacer parte como de este gran evento. Sandra, la compañía te reconoce por varias cosas, pero digamos que de manera principal por el liderazgo que tienes para ayudar a tu equipo y para permitirle crecer a tu equipo. Digamos que es un equipo pequeño, es un equipo de 3 personas, pero aún así es bastante importante hacer esos pinitos, sobre todo cuando estás, digamos, empezando también tu carrera en el liderazgo. Cuéntanos cómo es para ti liderar el equipo. Bueno, para mí primero es ese estar bien. Para mí cuando una persona está en muy buen ambiente, hay confianza, hay pasión por lo que uno hace, genera que todo el equipo se sienta bien. Entonces lo primero que yo trato es de estar bien conmigo mismo, de entender mi labor y poder saber lo que cada uno de mi equipo hace y cómo hago para fortalecer las habilidades y cómo entre la habilidad del uno compenso de pronto la oportunidad del otro. Y lo más importante es esa confianza entre todos, de poder alzar la mano, de poder decir estoy bien, me falta algo para salir adelante. Y para mí todo esto nace con la confianza, de saber que yo puedo dialogar contigo, que puedo decir la embarré o no lo hice bien, y que no sea siempre desde el ánimo de destruir, sino construir, siempre buscándole el lado positivo. ¿Cuál es como esa herramienta principal que utilizas para eso, para fortalecer la confianza? Yo creo que lo primero es la conversación. Para mí el diálogo, el poder hablar es donde uno empieza primero a descubrir qué pasa, porque muchas veces a uno por un correo, por algo escrito, no logras entender qué está pasando. En cambio en una conversación, en un café, poder entender más allá de las situaciones y también sacando conversaciones de la familia. O sea, uno no puede quedarse solamente es el trabajo, sino que para mí es importante saber el entorno, la familia, obviamente si la persona lo quiere contar. Entonces uno desde allí, desde esas conversaciones que construyen, empieza a generar lazos y esos lazos después van generándose esa confianza, porque efectivamente la confianza no se compra, la confianza se gana y eso es de poco a poco, esas conversaciones con profundidad. Sandra, creo que acabas de decir una frase súper importante, la confianza se gana, y creo que es de parte y parte, ¿cierto? Cómo complementar no solo desde tu rol el que tú puedas ganarte la confianza, sino también el que las otras personas te permitan a ti que tú puedas verdaderamente confiar en esas personas para el logro de los resultados, para establecer unas metas conjuntas, para saber que pueden crecer como equipo. Yo creo que ahí lo primero es cómo es uno mismo y cómo lo lidera y cómo lo transmite. Si uno con el ejemplo, por ejemplo, yo no puedo pretender que alguien de mi equipo me cuente qué está pasando en su vida si yo no les cuento. Entonces lo primero que yo hago es, primero yo soy abierta con ellos, les converso de cómo está mi familia, de cómo está la parte laboral, y dando ese ejemplo de lo que pues me gusta a mí hacer abierta, generar esas conversaciones para que la persona también se sienta cómoda para poder dialogar, para poder conversar. Entonces yo creo que lo primero es el ejemplo, demostrar cómo me gusta la interacción con las personas, siempre desde el respeto. Entonces ese liderazgo primero creo que yo lo hago es yo siendo con las demás personas, aceptando cómo es ese otro y generando como esos espacios para dialogar, para hablar. Yo siento que muchísimas veces es muy bueno salir también de la oficina, irse a tomar un cafecito, un helado por fuera, como para empezar a romper como esos esquemas tan fuertes del laboral y empezar a generar los lazos. Pero por ejemplo, si ya uno no lo puede hacer porque no en todo el momento uno tiene tiempo o cuadrar los tiempos con el equipo, así seamos dos, pues Glacy que tiene una bebé, que tiene un niño, es también en la oficina como parar un ratico y decir venga, vamos a tomar agua juntas, vamos a desayunar. Entonces creo que desde ahí empieza, porque yo siento que empezar de una con el trabajo y dele, pues se puede dificultar un poco más.
Y cuando ya es temas laborales, es también demostrándole que uno es persona, o sea, que uno también se equivoca, que uno también tiene errores, pero teniendo esa madurez y también esa tranquilidad de decir, venga, qué pena equipo, yo la embarré, pero aquí no me voy a quedar en el problema, vámonos a la solución, pasó esto, a ver qué pasa, cómo lo solucionamos, o teníamos hecho el plan A y nos tocó ir al plan B, ¿cómo hacemos como para hacerlo? Pero entonces que vean esa naturalidad, que yo no soy perfecta, que yo no todo lo hago bien, sino que yo también me equivoco, yo también lloro, yo también tengo rabia y creo que eso también demostrar cómo soy a través de ese liderazgo, demostrar ese ejemplo, es que permite que la persona entonces también diga, bueno, si me demostró eso, yo también lo puedo hacer. Sandra, estás tocando un tema que además ha sido supremamente recurrente como en estas conversaciones que hemos tenido con los diferentes líderes de la compañía y es ser persona. El líder ante todo es persona y como tal es su forma de liderar, es decir, no se puede ser un líder cuando no se tiene esa humanidad y al líder no se le puede pedir la perfección. Por tanto, también es como desde esa humildad del líder reconocer eso que estás diciendo, se equivoca, pero también que el equipo le permita formarse, irse formando en ese tipo de cosas. Sandra, ¿cómo te va con el deporte, con el ping-pong? No soy muy buena en esa coordinación, creo que hubiera preferido algo más de fútbol, pero me defiendo. Vamos a sacarte un ratico de esa zona de confort. Perfecto. Te invito a que vamos allí. Gracias. Sandra, aquí el equipo de producción se ha burlado de mí porque pues no tengo mucha habilidad con la raqueta, pero no se trata de yo demostrarla, se trata de que tú nos cuentes cómo te va. Tenemos dos retos, o la posibilidad de hacer los 5 pimponeos sobre la raqueta, okay, o la posibilidad de que des 5 golpes hacia la pared. Tú eliges por cuál te vas, o quieres probar. Dale. Dios mío. Vamos a hacer 5. 1, 2. Ay, ya le cogí. Perfecto, ¿cuántas más? Lo logré. Sandra, digamos que aquí es un poquito como en forma de distensionada y demás, pero ¿qué aprendiste de este ejercicio? Arriesgarse, creo que lo mejor es probar, hacer el intento. No cogí una raqueta hace mucho tiempo, pues vi esto y yo, Dios mío, o sea, me rajé, pero probándolo, mira que salió muy fácil. Elegir 2 caminos, ¿te suena? Así es, de acuerdo. La opción de hacerlo o no hacerlo. Vamos a ver, yo creo que entre tu equipo la gente te reconoce, o creo no, eso es lo que nos ha dicho las personas de tu equipo, porque tienes además una sonrisa muy linda que siempre te caracteriza y tu equipo reconoce que siempre estás con ellos enfrentando cómo sacar las cosas adelante y siempre con una sonrisa. Veamos qué es lo que nos dice Jessica. Sandrita, considero que eres una gran líder, eres una persona muy amable, muy audaz y muy serena a la hora de tomar decisiones, entre esas y muchas otras cualidades que tienes. ¿Cómo ha sido tu evolución liderando, hablándolo desde tu rol? Yo creo que mi primera fortaleza es, siempre he sido muy orientada hacia los resultados, a ganar, a ser muy competitiva. Entonces creo que esa mente de debo cumplirlo, debo lograrlo y no lo hago sola, lo hacemos en equipo, creo que es lo que siempre me ha ayudado como a estar de pronto sobresaliendo un poco en el tema de equipo. Y creo que lo que más he tenido que aprender y lo más duro en temas de liderazgo ha sido soltar y empezar a delegar. Porque como también pienso en eso, cómo lo voy a lograr, cómo lo hago, dentro de mi metodología es yo hago mis pasos, entonces yo sé cómo hacerlos, yo sé cómo reaccionar. Y me daba miedo muchas veces entregárselo a las personas y poder decir, venga, hágalo usted, ya no lo hago yo ya no lo puedo controlar, me toca delegárselo. Entonces para mí eso ha sido lo más bonito, aprender que todos tenemos habilidades, que todos tenemos oportunidades y que cada uno lo puede hacer de forma distinta y que cuando yo delego, aprende la persona y aprendo yo también. Sandra, entonces ahora vamos vamos entonces a darle contra la pared. 2, 3, 4. Ese no se vale. Ese no se vale. Listo.
Me quedé en 3. Muy bien, Sandris, no importa. ¿Qué tanto, digamos, te saca, decíamos ahorita antes de pasarnos para acá, vamos a sacarte un poquito de la zona de confort? ¿Qué tanto en tu día a día te sales de esa zona de confort en la que estás? Yo creo que eso es a diario, estando aquí en el retail, estando en Super Inter, decir que uno todos los días son iguales es imposible y creo que eso es lo bonito de esta marca. Llevo 6 años en que cada día se aprende algo distinto, el reto es diferente, lo que hay que hacer es distinto, los tiempos, entonces creo que hace parte de mi día a día. Al principio lo acepto, me frustraba, no era fácil, yo era, como se los contaba, me gusta tener la metodología, tener el plan. Y aquí un plan sí hay que tenerlo, pero muy adaptado al cambio, porque en cualquier momento puede ocurrir. Entonces al principio yo sentía como esa frustración de, ay, perdí mi tiempo planeando, y ahora lo que siento es que no, el plan me sirve, pero tengo que ser lo suficientemente ágil para ver si no funciona el A, hago el B, el C, el D. Pero la verdad se vuelve hasta como un reto para mí, como un juego, como el camino era el A, ahorita me voy por el segundo camino y listo, y voy a cumplir el resultado. Voy a invitarte a que nos sentemos y mientras tanto vamos viendo la pregunta de Adriana Ortiz. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a mi jefe Sandra Calvache, porque por sus acciones y acompañamiento nos han ayudado o me han ayudado en esta ocasión a reconocer mi potencial personal y laboral. ¿Cuál es la estrategia que ella utiliza para acompañar y formar un equipo competitivo? Yo creo que lo primero que yo logré hacer para eso es disfrutarme las cosas, disfrutarme el momento, porque siempre he sido muy de ver al futuro, mirar el resultado, hacia dónde tengo que dirigirme. Entonces antes valoraba más el fin que dónde estaba, que el inicio. Entonces para mí fue duro, no digo esto es fácil, fue retador, pero es aprender a saber en qué momento estoy, cómo voy avanzando e ir disfrutando poco a poco en donde estoy en ese momento. Sandra, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cuál fue esa herramienta que utilizaste para aprenderlo? Primero fue el choque, o sea, me fue a las patadas, no fue fácil, o sea, fue con frustración, fue con llanto, hasta con enfermedad, porque en algún momento yo no sabía decir, esto me está afectando, entonces claro, me lo callaba, me estresaba, entonces mi cuerpo lo empezó a somatizar. ¿Qué empecé a hacer? Ejercicio, entonces me di cuenta que ir al gimnasio, que bailar 2 horas, que mi cuerpo como que siente que se desahoga, yo me empecé a dar cuenta que empezaba a fluir. Entonces lo primero, a los totazos, de ahí buscar apoyo con herramientas como el ejercicio, como hablar con mis papás, salir con amigas, leer, ver cómo yo podía, por decir así, calmarme, estar bien conmigo misma, y de ahí sí empecé a ver que todo no era como yo quería. Entonces empezar a disfrutar que el equivocarse no es malo, porque yo creo que yo tenía un paradigma y pensaba que el error era malo, que el error era de castigar. Entonces empecé a ver que no, que el error no era de castigar, el error era de crecer, que cuando yo me equivocaba, si yo lo corregía era ganancia, si me volvía a equivocar, ahí sí ya era mi problema, pues porque ya tenía que haber aprendido. Entonces fue empezar a darme cuenta que cuando yo hacía algo malo y lo corregía, era al contrario, era mi ganancia, y cómo yo también podía empezar a crecer. Sandra, quisiera retomar 3 cosas en esto que estás diciendo, que es autodesarrollo puro y duro, hacerse cargo de sí mismo, de la tolerancia a la frustración que finalmente es de uno mismo. A mí me ha pasado muy similar a ti, a veces uno quisiera algo y el resultado no se da, pero entonces cómo aprender el proceso. 2, saber en qué punto quiere llegar, a qué punto quiere llegar e identificar en qué punto está. Y 3, saber que las decisiones son propias y no de otros. Autodesarrollo puro y duro. ¿Tienes todavía puntos en los que consideras debes trabajar? Así es, sí. Todavía, por ejemplo, de los puntos que me da muy duro es el seguimiento. ¿Se acuerdan que yo les contaba que no siempre delegar es fácil? Entonces ya en este momento delego, pero siempre me trato de estar como un papá cuidando cuando le dice al hijo vaya a la fiesta. Entonces quisiera estar llamándolo, quisiera estarle preguntando con quién está, qué tomó. Entonces en este momento estoy en pro todavía de ir soltando un poco más, que cuando yo delegue sea delegar, obviamente haciendo seguimientos con los resultados, pero no teniendo que estar uno como controlando tanto. Entonces estoy en ese desarrollo. Sandra, conclusión, ser un líder
también se aprende. Así es. Y 5 tipsitos que quisieras darnos a personas que están empezando en este proceso de liderazgo. Yo creo que lo primero es disfrutarse. El primero para mí es disfrutarse las etapas, disfrutar el momento, así esté uno pasando por la etapa más fea, más maluca, más crítica. Creo que eso siempre, como dice, de malos tiempos viene después la calma. Entonces disfrutarse cada cosa. Lo segundo, verle el lado positivo. O sea, nada es tan malo que uno no tenga una opción de verle lo bueno y de encontrar un segundo camino. Eso va muy en, hay que tener metodología. Para mí, lo que yo he vivido, hay que tener un plan, hay que tener una meta clara, pero hay que tener varios caminos por lo que pueda pasar. Entonces, sé dónde inicio, sé dónde quiero llegar, pero sé que ese camino, como puede ser derecho, puede ser empinado o montañoso, y disfrutarse de eso. Y creo que de último es trabajo en equipo. Yo creo que siendo sola no pudiera ser la persona que soy si no es gracias a Jessica, a Adriana, a mis compañeros, a mis papás, a mi sobrino, a mis hermanos, porque siento que todas las personas tienen cosas que regalarnos, por aportarnos, por aprender. Entonces ese es, líder solo no se puede tener, es líder en equipo. Sandra, pues rico haber compartido contigo, poder conocer un poco más de ti y poder descubrir esas otras cosas que a pesar de tantas conversaciones no había visto antes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esos líderes que son ejemplo y que hacen de Grupo Éxito pues esta empresa que es. Muchísimas gracias a ustedes por este reconocimiento, la verdad. Mil gracias. Seguiremos con otros líderes, otras personas de la compañía, otras personas que desde su ejemplo nos inspiran y nos ayudan a cumplir con nuestro propósito de nutrir de oportunidades a Colombia.